Buenos días, muchas gracias por estar aquí en el salón de Telescope. No sé cuántos de ustedes conocen de... buenos días. De Telescope anteriormente, si alguno quiere levantar la mano. Bueno, bastante gente nueva conociendo de Telescope, eso es súper bueno para nosotros. Yo soy Guayo Mena, yo soy ingeniero de software en Telescope, trabajo con ellos hace algunos meses. En desarrollo de software trabajo hace varios años, hace más de 10 años. He trabajado tanto en frontend como en backend. También he tenido otro tipo de roles como en management. Y también soy músico, toco en una banda que se llama 424, por si la conocen. Y el tema del que les quiero hablar hoy es sobre esta famosa frase que nos tira mucho Cloud Code. Por ahí algunas risas, porque sí, esto pasa mucho. You're absolutely right. Y es una frase que muchas veces puede causar mucha frustración. Y de eso es de lo que yo quiero hablar. En las charlas que vamos a estar viendo aquí hoy y en las que vimos ayer, se van o se compartieron también muchos tips y maneras de cómo usar AI. Y todo parte como de la premisa de AI nos va a ayudar a ser mejores ingenieros de software. Yo, a pesar de que sí quiero compartir de información del mismo tipo, también quiero como poner un poco, balancear un poco el escenario y compartir otra perspectiva que algunos ingenieros hemos estado sintiendo. Actualmente, en el momento en el que estamos de la historia, AI está en todo. Y lo vemos en dispositivos, lo vemos en software de cualquier tipo de cosa, de hoteles, de supermercados, de todo. De hecho, aquí tengo un gráfico de una encuesta de McKinsey en donde se muestra la cantidad de negocios que usaban AI o AI generativo en al menos de una de las funciones de su negocio. Esto es solo de referencia, lo que me interesa es ver esa curva tan agresiva de adopción de AI. Y esto yo creo que es algo que nosotros mismos aquí podemos, digamos anecdóticamente, podemos confirmar. El AI se ha estado adoptando en todo. Y en el software, nosotros no nos escapamos, los que somos ingenieros de software. Por cierto, ¿cuántos de aquí hacen algo que tenga que ver con desarrollo de software? Ok, sí, ok, somos varios. Dario Amodei, el CEO de Anthropic, dijo que, y esto fue en marzo de este año, dijo que el 90% del código de ellos iba a estar escrito por AI y ya estamos más o menos en esas fechas. Habría que confirmar a ver si realmente llegó a ese punto, pero también a lo que quiero llegar con este slide es que en la ingeniería de software no nos escapamos de que el AI nos consuma muchísimo. Todo el mundo lo está usando. Anecdóticamente, ustedes van a hablar con sus peers y se van a dar cuenta que todos estamos usando alguna herramienta como Cloud Code. De hecho, levantemos la mano, ¿quién usa Cloud Code, Cursor, Codex? Sí, bastantes. Entonces, sí, eso es una realidad muy presente. Pero lo que yo me quiero preguntar, o algo en lo que he venido pensando durante el último año, es si realmente estamos optimizando. Porque muchas veces lo que me pasa a mí y lo que pasa a otros ingenieros, ya les voy a contar un poquito más de esto, es que uno siente que en vez de estar, digamos, la frustración y la complicación de escribir software nada más ha cambiado un poco, pero sigue siendo difícil. Antes uno tenía que buscar en Stack Overflow y pasar horas investigando. Ahora es más bien como hablando con un LLM
y tratando de conseguir respuestas. Entonces, nada más es como que ha cambiado un poco la complicación. Y para entender un poco mejor esto, para ejemplificarlo de una manera diferente, voy a contarles una historia que no tiene nada que ver con desarrollo de software. Cuando yo empecé a trabajar hace muchísimos años, mi primer trabajo era un trabajo muy mal pagado. Vivía con mis papás, no tenía plata para comprarme un carro. Mis papás vivían en el Carmen de Guadalupe, lejísimos. Entonces, para llegar a la casa de ellos, había que llegar en un bus. La única manera era bus y caminar 40 minutos. Y sudaba subiendo esas cuestas del Carmen de Guadalupe. Entonces, era o usar bus o irme con ellos en carro. Y entonces yo llegaba bueno, y otro punto importante, mi mamá era enfermera y ella entraba a trabajar a las 6 de la mañana. Entonces, para yo poder llegar a mi primer trabajo, tenía que levantarme como a las 4:50, bajar con mis papás y llegar a la oficina a las 6:30. Y me quedaba todo un espacio ahí libre. Entonces decidí que en ese espacio me iba a meter a un gimnasio que quedaba justo ahí al frente. Y este gimnasio se llama Gimnasio Todd en La Sabana, si alguno lo conoce. Y este gimnasio era lo más ochentero, por decirlo de alguna manera gentil con ellos. Tenían pesas de hierro, eran realmente de hierro. Ahora todas son como forradas con vinil o hule, así. Esas eran de hierro realmente, y si uno se las pegaba en la camisa se le manchaba y ya quedaba manchada para siempre. Las duchas eran, de hecho, un roquillo una vez me recomendó: "Mae, bañate aquí con sandalias, porque si no, si se te pega algo, vas a durar años quitándote eso que se te pegó". Entonces, esto era un gimnasio que tenía muchas incomodidades. O sea, me tenía que levantar tempranísimo, tenía que viajar del Carmen de Guadalupe hasta La Sabana, y además tenía equipo muy decadente. Y siempre cuando estaba haciendo ejercicio ahí, yo pensaba que quería como optimizarlo. O sea, yo decía: ya ahorita con un mejor trabajo hago algo para salir de aquí e ir a otro mejor gimnasio. Para no hacer muy largo el cuento, en los últimos 10 años siempre he vivido en edificios o condominios que tienen su propio gimnasio, muy bonito. Puedo ir a la hora que yo quiera, no tengo que compartir el equipo con nadie, todo el equipo está limpio, bien cuidado. El baño es el baño de mi propia casa. Entonces, tengo una optimización mucho superior a la experiencia que tenía antes. Sin embargo, nunca he logrado los mismos resultados que estaba obteniendo en ese gimnasio y nunca he vuelto a tener la misma constancia que tuve durante ese tiempo. Entonces, eso siempre vuelvo a pensar en eso que me pasó y pienso: a veces uno optimiza para las cosas incorrectas y a veces los resultados que uno quiere no se consiguen intentando mejorarlos o eliminar los obstáculos que uno creía que realmente eran los que impedían que uno obtuviera los resultados. Vamos a tener esa historia en mente porque nos va a servir un poquito más adelante. No sé si conocen a CJ de Syntax. Él es un influencer de desarrollo de software muy popular. Y si ustedes veían YouTube hace 1 año, 2 años, cuando se veían los títulos de AI, todo era muy positivo, todo el mundo hablando muy bien de AI, de qué cosas se pueden hacer, de cómo optimizar Cursor o de cómo optimizar VS Code o cualquier herramienta para usarlo. Pero ahora, poco a poco, vamos viendo más esta tendencia de más bien
eh, fuentes relevantes, hablando, no mal, pero mostrando otra perspectiva de lo que puede pasar con el AI. No sé si alguien se ha encontrado con este concepto del AI slop, ¿verdad? AI genera mucho slop. Y pues esto es algo con lo que hemos estado luchando durante este último tiempo. Lo que dice CJ en este video es muy bueno, se los recomiendo. Es que él realmente amaba desarrollar software hace algunos años. Y ese amor o esa pasión que él sentía se debía a las pequeñas victorias. Y esas pequeñas victorias son cuando uno tiene un problema, uno está intentando resolverlo, pasa horas intentando resolverlo, buscando en Stack Overflow, lo que sea, encuentra la solución, cerebro libera dopamina y eso es un ciclo que se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Pero ahora lo que está pasando es que, como hablábamos al comienzo, como ha cambiado tanto la metodología, la manera de trabajar, uno está como conversando básicamente con un LLM y se siente, es muy diferente, se siente otro tipo de experiencia, uno siente como que uno está tratando de... uno está tratando uno está hablando con una persona, básicamente, pero no es una persona muy inteligente, es una persona que nada más me da exactamente lo que yo le estoy pidiendo. Y eso es lo que pasa con AI, ¿verdad? AI, las respuestas que nos da son probabilísticas. Realmente AI, un modelo no es, no piensa, no está realmente elaborando respuestas que sean basadas en un criterio, sino que es nada más un contexto y genera una respuesta que probabilísticamente podría ser una respuesta que realmente solucione el problema que le estamos pidiendo que solucione. Entonces, bueno, ¿se acabó el amor? Pues yo creo que no. Yo creo que nada más está evolucionando. Y este es el momento en el que nos encontramos esa famosa frase, ¿verdad? Ese, "You're absolutely right", el mensaje favorito de todos los desarrolladores. Entonces, para ese momento de frustración, yo aquí lo que quiero darles es algunos tips de cómo podemos usar AI de una manera que todavía se sienta útil, que se sienta como que no estamos luchando tanto y que realmente le podamos sacar provecho a la herramienta. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un momento en el que con esta adopción tan agresiva de AI, ya nos dimos cuenta los ingenieros de software que, ok, podemos usar AI inclusive para que nos haga todo nuestro código. Y entonces muchos ingenieros de software están usándolo mucho para vibe coding y yo creo que ahí es donde está el peor problema, donde hay más frustración, donde uno está tratando de que nos genere absolutamente todo el código. Entonces, bueno, les voy a dar algunos tips que me han servido a mí durante los últimos como 2 años que he usado bastante AI. Número 1 es evitar el AI FOMO. Para los que no saben, FOMO quiere decir Fear of Missing Out. Y entonces el AI FOMO lo que quiere decir es el miedo a no saber de todas las herramientas de AI que existen en el momento o a no estar al día. Para los que ya han hecho JavaScript, ya se deben sentir un poco acostumbrados a esto, ¿verdad? Porque en el JavaScript salen nuevas herramientas todo el tiempo. Pero con AI es mucho más agresivo. Porque como AI en este momento es básicamente la apuesta más grande que hemos hecho en cuanto a inversión en software y todo,
Hay muchísimas compañías que todo el tiempo están sacando nuevas herramientas. Entonces es imposible, es literalmente imposible mantenerse al día con todo lo que está pasando. Y no hace falta, no hace falta, no es necesario. Y les quiero dar un par de ejemplos de situaciones en las que he visto que no hace falta estar preocupado por eso. Uno es N8N. ¿Cuántos de aquí conocen N8N? Okay, solo 2 personas. Okay. A comienzos de este año, más o menos en enero, febrero, estaba trabajando en una empresa donde el tech lead nos decía, hay que saber N8N, es súper importante usarlo. ¿Por qué? Es una herramienta de AI que nos permite hacer flujos, workflows, y tiene como una interfaz gráfica en donde podemos ver todos los pasos de un flujo y qué se hace en cada uno de los pasos. Y bueno, uno se metía a YouTube, todo el mundo hablaba de que N8N era lo último, que había que aprender a usarlo, que era casi que una herramienta indispensable. Ya para octubre, bueno, inclusive ya para junio, ni siquiera lo estábamos usando en esa compañía. Y para hoy, ya noviembre, octubre, uno se mete a buscar tutoriales y todo, ya no se encuentra como nuevo contenido, ya más bien la gente está empezando a hablar un poco mal de N8N. Entonces, algo que en algún momento se veía como tan importante, ya es obsoleto. Así que ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es V0. No sé si conocen V0. V0 es la herramienta que sacó Vercel para hacer UIs con AI. Entonces uno nada más le decía a V0, hágame una página que se vea X y Y, con un sidebar de tal color y todo, y le generaba todo el UI con el código que uno podía bajar y modificarlo uno mismo. Después salió Lovable y ahora todo el mundo usa Lovable. Y en algún momento se nos decía, igual que me pasó con N8N, hay que aprender a usar V0, es necesario, es una herramienta vital, es de esas herramientas que todo el mundo va a adoptar y si usted no la empieza a usar ya, se va a quedar botado. Pero Lovable demostró lo contrario. Lovable demostró que después salió otra herramienta y más bien otra vez todos estábamos como en el mismo estado, todos estábamos aprendiendo Lovable desde cero. Entonces, para mí es como una falacia eso de que hay que aprender a usar la herramienta apenas sale y que es muy importante estar como tan al día. Otro tip que me encanta hablar de esto porque muchas veces me encuentro opiniones muy contrarias a lo que yo creo. A mí me parece que con AI es mucho mejor usar frameworks viejos, inclusive irse a usar herramientas como Django o Ruby on Rails o Laravel, que son monolíticos. Y esto causa opiniones encontradas porque ahora el modelo, yo sé que no todos son ingenieros de software, entonces tal vez esto no sea tan familiar para todos, pero el modelo que se usa actualmente es como tener el frontend y el backend separados, ¿verdad? Tener una aplicación de React y tener un backend separados. Y eso es como lo que se ha estado usando en todo lado. Sin embargo, estas herramientas como Django, por ejemplo, son monolíticas y todo lo que se hace en la aplicación está en un solo codebase, contenido, y es una herramienta que lleva más de 10 años documentándose. Entonces, existe tanta información en todo lado, la documentación propia de ellos es muy buena, tiene muy buenos ejemplos, existe muy buena información en Stack Overflow, por ejemplo. Entonces, los LLMs tienen muchas herramientas de donde sacar contexto para poder generar software de mucha calidad. Entonces, a pesar de que uno empieza a hacer un proyecto nuevo y uno quiere usar todo lo último, todo lo más nuevo, a veces es mejor usar, esta es mi opinión, yo creo que es mejor usar
un framework viejo, bastante evolucionado, que usar algo lo último, porque si es lo último, ni siquiera hay tanto contexto para que el LLM pueda generar buenas soluciones. ¿Y eso qué es lo que va a causar? Va a causar más alucinaciones y va a causar más de este mensaje de "You're absolutely right", y vamos a estar peleando por más tiempo con el LLM. Otra cosa que me encanta decir es plan versus vibe coding. A pesar de que en el trabajo, en el día a día, ahora nos resulta demasiado atractivo decir, bueno, me pusieron a hacer este feature, voy a nada más simplemente desarrollarlo con AI de una vez, me voy a ir directo a hacer un prompt ahí que me desarrolle el feature desde cero. Esta parte me parece que es como la más peligrosa. En la parte de planning es donde yo puedo darme cuenta de obstáculos, darme cuenta de cosas que no había considerado, de metodologías que no se me habían ocurrido. Y nunca había sido tan fácil planear, inclusive conversar acerca de un plan. En otros momentos, si uno quería conversar con otros ingenieros acerca de cómo solucionarían algún problema, cómo desarrollarían algún feature, teníamos que tener una conversación en vivo con ellos. Pero ahora podemos simplemente conversar con un LLM y podemos hacer eso en el momento que queramos y durante todas las horas que queramos. Entonces me parece que es una oportunidad que no nos debemos saltar, y me parece mucho más importante, mucho más valioso hacer esa parte de planning que la del vibe coding. Porque el vibe coding es lo que nos va a llevar más, digamos, hay más probabilidades de que con el vibe coding lleguemos a un punto en el que no entendemos el código. Otro muy importante es hacer commits muy seguido para los que usan Git. Esto no les puedo explicar lo vital que es esto, porque uno empieza a hacer código, empieza ya en la parte de vibe coding, uno empieza a modificar lo que uno está haciendo y llega a un punto donde probablemente el LLM va a rehacer todo el código que ya había hecho. Y muchas veces devolverse. Yo sé que Cursor y otras herramientas tienen sus maneras de devolverse como en el history, pero muchas veces no es posible o no es fácil o va a causar más frustración. Entonces, la manera más fácil que yo he encontrado es hacer commits muy seguidos, trabajar de una manera muy, digamos, cambios muy mínimos y comitear cada uno de esos cambios. Y también yo recomiendo mucho sentirse muy cómodo con Git Stash. Entonces podemos decir, ok, llegué hasta este punto, voy a probar 5 approaches diferentes a partir de aquí, y cada uno lo pongo en un stash y puedo probar cada uno de los stashes. No sé si han usado Git Stash, si no se sienten familiares con ese comando, les recomiendo que lo usen, es buenísimo. Y la verdad yo no lo usaba tanto antes de AI, fue cuando empecé a usar mucho vibe coding que me di cuenta, no puedo vivir sin Git Stash. También me parece muy importante, usar el AI para entender, más que para escribir código. A mí me parece que es importantísimo para entender el código que otras personas escribieron, el código que ya existe, codebases muy grandes. A veces uno jamás se va a sentar a estudiarse un codebase que uno acaba de conocer por primera vez, uno está interactuando por primera vez con ese codebase y es gigantesco. Entonces, para ese tipo de cosas, AI es excelente. Y aquí, esta es la parte que puede ser un poco cara, digamos, si necesitamos darle mucho contexto, dependiendo del modelo que usamos, se nos puede ir un poco para arriba, pero de todas maneras vale mucho la pena usarlo para entender. Y esto, de nuevo, quiero reiterar lo que había dicho antes.
este punto es, yo creo que tal vez es de los más críticos para no encontrarse con tanta frustración. Porque el problema es que cuando hacemos vibe coding, como no estamos tan involucrados en el proceso y alguien más, el LLM, está generando el código, entonces nosotros mismos no estamos entendiendo tan bien lo que está pasando. Y muchas veces, cuando uno se encuentra mucho en esa situación, uno se pone a leer el código que hizo el LLM y uno dice, bueno, esto es una solución que yo jamás habría utilizado. Y es muy obvio, es muy fácil de darse cuenta. Pero si uno está abstraído del proceso, uno no se va a dar cuenta. Entonces, AI para entender me parece súper valioso. Generar código descartable, esto es otra cosa también que me encanta. Simplemente generar código que uno ni siquiera va a poner en producción en ningún momento. Simplemente es un código que para probar algo, hacer un proof of concept, algo que se va a descartar casi que de inmediato. O probar diferentes soluciones, probar 5 soluciones diferentes para un problema. Para eso es súper bueno. También para crear tooling personal, algo que ayuda mucho en el workflow es tener las propias herramientas de uno. Y nunca había sido tan fácil crear tooling personal como hoy en día con AI. Y esto es un ejemplo que tengo. Esto es algo que encontré en Stack Overflow hace años y es una configuración de Git. Y esto nunca en la vida lo he entendido. Es súper críptico. Y antes, cada vez que yo quería hacerle cambios a esto, y bueno, para explicarles lo que es como nada más es para hacer un log de Git como más cortito y más fácil de entender. Antes, o también este toque que me permite agarrar solamente mis commits y no los de otras personas, ¿verdad? Antes, si yo quería modificar este log, tenía que irme, o este alias, tenía que irme a Stack Overflow, investigar cómo funcionaba esto, acordarme de qué significaba cada una de estas cositas, invertir algunos minutos y bueno, ya lograba hacer los cambios. Ahora esto es súper fácil con AI porque esto sí es una de las cosas que realmente no va a importar mucho el código que haga aquí y es difícil que se equivoque, hay mucha información al respecto de esto, entonces eso es uno de los usos que más me gusta y es, como yo lo veo, es que es bueno para cosas de set and forget, cosas que uno nada más las deja ahí y ya las puede, se puede olvidar de eso. Y bueno, esos son básicamente los tips que les tengo. Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención. Pueden escanear el código para aprender más sobre Telescope y vamos a rifar swags, vamos a rifar unas camisas que tenemos aquí. Entonces voy a hacer 3 preguntas. Pero antes de eso, quiero ver si alguien de aquí tiene preguntas.